Bueno, pues el tema 1 de este curso es el tema de matrices y es un concepto nuevo para vosotros las matrices, que no es complicado, es sencillo, y es algo que nos va a llevar los primeros 3 temas por lo menos, ¿vale? Este primer tema de matrices, que es simplemente para que veamos el concepto, tipos de matrices y algunos cálculos que se pueden hacer con ellas, no es largo, es corto. Y lo que decía, los primeros 3 temas estamos utilizando el álgebra y vamos a ver cómo se trabaja con las matrices, lo que sería el álgebra de matrices. La matriz, lo que os digo la definición, una matriz de m filas, un número m filas y un número n de columnas, es un conjunto de elementos ordenados en filas y columnas, ¿vale? Lo único que estoy haciendo es que realmente en el día a día obtenemos algunos tipos de información en tablas, ¿de acuerdo? Y con esas tablas no sabemos trabajar, una tabla no podemos utilizarla a la hora de trabajar. Entonces se introduce el concepto de matriz, que lo que me va a hacer es un elemento matemático que con algunas características y unas restricciones a la hora de hacer operaciones y demás, pero con todos esos datos ordenados en esa matriz podemos hacer operaciones. Entonces, como si trabajásemos con una tabla, ¿de acuerdo? Lo que os digo, que la posición de cada elemento A sub i j, que se lee así, A sub i j, donde la i corresponde a la fila y la j corresponde a la columna, ¿vale? Si me voy aquí a la matriz, a la manera de expresarla, estoy diciendo que tengo una matriz A, siempre se nombra con una letra mayúscula. Le pongo sub m por n, donde estoy diciendo que m es el número de filas y n es el número de columnas. Y ahora si me voy dentro de la matriz, lo que tengo son los elementos ordenados de esa matriz. Donde, por ejemplo, el elemento A sub 1, 1 es el elemento de la primera fila y primera columna, ¿vale? El elemento A sub 1, 2 sería el elemento de la primera fila y de la segunda columna. El elemento A sub 2, 3 sería el elemento de la segunda fila y la tercera columna, ¿vale? Es una forma de localizar dentro de la matriz a los distintos elementos, ¿de acuerdo? Los apuntes podéis verlos, estos son los mismos apuntes que estoy pasando en clase y le podéis echar un vistazo en casa y verlo con más detenimiento. Yo os explico un poco por encima más o menos lo que puede causar algún tipo de duda, ¿vale? Segundo concepto, ese es el concepto de matriz, ya está. La matriz es una organización de datos por filas y columnas, pero con esta forma especial, ¿vale? Está entre paréntesis y los voy ordenando en filas y columnas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la dimensión de una matriz? Pues nada, dimensión de una matriz es simplemente la multiplicación del número de filas por el número de columnas. ¿A qué estoy diciendo? Se indica como m por n. Si el número de filas es 5 y el número de columnas es 3, la dimensión de la matriz sería 5 por 3, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay algunas matrices que son, por así decirlo, características y las llamamos cuadradas. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que pasa con esas matrices cuadradas? Pues son cuadradas porque tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas, ¿vale? Y a ese número de filas y de columnas, por ejemplo, si os imagináis una matriz 3×3, ¿vale? Es decir, una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas, yo en vez de decirle dimensión o llamarle dimensión, lo voy a llamar orden. Entonces esa matriz, si es 3×3 y es cuadrada, sería de orden 3, ¿vale? Vemos aquí algún ejemplo que podéis comprobarlo de distintas matrices, matriz A, matriz B, C, matriz D, donde hay matrices que son cuadradas y matrices que no son cuadradas. La primera matriz, la matriz A, no es cuadrada, simplemente también, si veis la forma, tiene la forma de un rectángulo, ¿vale? De un cuadrado. ¿Cuál es la dimensión de esa matriz? Pues tiene 2 filas y 3 columnas, pues entonces la dimensión sería 2 por 3. ¿Cuál es el elemento, que en este ejemplo he dicho, cuál es el elemento A sub 1, 3? Pues sería el correspondiente a la primera fila y tercera columna. Primera fila y tercera columna sería el 6, ¿vale? Así con las demás. La matriz B sería cuadrada, sí, porque tiene 3 filas y 3 columnas. Entonces diría que el orden de esa matriz es 3. Ya no hablaría de dimensión, aunque bueno, si me decís dimensión 3, os entiendo también, ¿vale? Pero que para decirlo de una manera correcta, tendrías que decir que el orden de esa matriz es 3, no la dimensión, ¿vale? El elemento B sub 2, 2, sería el elemento que corresponde a la segunda fila y segunda columna. Segunda fila, segunda columna, sería ese elemento de ahí, pues 1, ¿vale? Pasamos a la siguiente matriz, que es la C. También es una matriz cuadrada porque tiene 2 filas y 2 columnas. Entonces es una matriz de orden 2, cuadrada de orden 2.
El elemento C sub 1, 2 sería el elemento correspondiente a la primera fila, segunda columna, pues sería el elemento 3, ¿vale? La matriz D tampoco es una matriz cuadrada. Lo que estaba diciendo antes, esta es una matriz que tiene forma rectangular, por así decirlo, ¿vale? Las matrices cuadradas, si lo hiciéramos de una forma más correcta, pues saldría un cuadrado, la forma que tiene, y por eso se dice matriz cuadrada, ¿vale? Seguimos con la matriz D. Estoy diciendo que es una matriz cuadrada, no es una matriz cuadrada, perdón, porque tiene dimensión 4 por 2. Tiene 4 filas y 2 columnas, ¿vale? La dimensión es 4 por 2. Y el elemento D sub 3, 2 sería el correspondiente a la tercera fila, segunda columna, que en este caso es 6. Muy bien. Pues en las matrices cuadradas tenemos un concepto al que llamamos diagonal principal. Pues los elementos de la diagonal principal son aquellos cuyo lugar es de la forma A sub I, es decir, el subíndice I y el subíndice J, por así decirlo, que veíamos antes, ¿vale? Que yo lo nombraba como A sub IJ, ahora ya no es A sub IJ, ahora es A sub I porque coinciden los dos. Es decir, sería el elemento A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3 y A sub 4, 4, A sub 5, 5 y así, respectivamente, ¿vale? Si lo vemos aquí en el ejemplo, en esta matriz que he puesto, en la matriz A, los elementos A sub 1, 1 es el 2, el elemento A sub 2, 2 es este 2, el elemento A sub 3, 3 sería este 0 y el elemento A sub 4, 4 sería ese 2, ¿vale? Esos elementos son los que forman la diagonal principal de una matriz. Siempre esa matriz tiene que ser cuadrada. Si tengo una matriz que no es cuadrada, no tiene sentido que hable de diagonal principal, ¿vale? En este caso es una matriz cuadrada de orden 4, porque tengo 4 filas y 4 columnas, ¿vale? Vamos ahora a la igualdad de matrices. Un concepto que es bastante sencillo, lo único que me está diciendo es que para que dos matrices sean iguales, tienen que tener la misma dimensión, es decir, el tamaño tiene que ser el mismo, ¿vale? Tiene que tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas, y aparte se tiene que verificar que cada uno de los elementos correspondientes a los lugares sean el mismo, ¿vale? Se ve claro con este ejemplo que os he puesto. Os he puesto dos matrices que son de orden 2×4 y en los distintos lugares pues he puesto algunas incógnitas para que veáis cuándo se da la igualdad, pero es sencillo, ¿vale? Cuando se da la igualdad del elemento A sub 1, 2 con el elemento A sub B, perdón, sub 1, 2. Pues cuando 2 es igual a Z más 2, ¿vale? Cuando se da la igualdad entre... Porque yo sé que el elemento A sub 1, 1 y B sub 1, 1 son iguales. El elemento B sub 2, 1... Perdón, A sub 2, 1 y B sub 2, 1 son iguales. El siguiente elemento que tengo que ver que sean iguales es el elemento A sub 2, 2 y el elemento B sub 2, 2. Es decir, x menos 1 tiene que ser igual a 3. Despejo y me sale que el x tiene que ser igual a 4. En el de arriba despejaba y la z tenía que ser igual a 0. El último espacio que tengo con alguna incógnita sería este de aquí, que sería el A sub 3, 2, ¿vale? Tercera fila, segunda columna de la matriz A, y el elemento B sub 3, 2, tercera fila, segunda columna de la matriz B, ¿vale? Pues para que esos dos elementos sean iguales, y más 1 tiene que ser igual a menos 1. Despejo y me sale que la y es igual a menos 2. Pues entonces sé que cuando la x vale 4, la y vale menos 2 y la z vale 0, se da la igualdad entre las dos matrices, ¿vale? Simplemente el concepto de igualdad entre matrices es que tienen que ser de la misma dimensión y que cada uno de los elementos que las conforman tienen que ser iguales, ¿vale? Por posición. Siguiente parte de la primera sesión serían el tipo de matrices, que os explico un poco las que tenemos. Matriz fila, pues una matriz que está formada solo por una fila, como ejemplo esa que he puesto, la matriz 2, 1, 2, 2, 0, que sería de una fila y 4 columnas, ¿vale? Matriz fila. Matriz columna, pues el mismo concepto que hemos visto con la fila, pero con la columna. Sería una matriz que solo tiene una única columna. En el ejemplo este que he puesto de la matriz C, tendríamos 4 filas y una columna. Sería dimensión 4 por 1. Matriz diagonal. La matriz diagonal tiene que ser cuadrada y ahora lo único que tiene que pasar es que tenga solo elementos distintos de 0 en la diagonal principal. Todos los elementos que están fuera de la diagonal principal tienen que ser 0, ¿vale? Entonces podría llamarla matriz diagonal. Matriz identidad o matriz unidad. Es una matriz que es diagonal, es decir, que solo tiene
elementos distintos de 0 en la diagonal principal y aparte esos elementos tienen que ser la unidad, tienen que ser 1, ¿vale? Pueden ser de cualquier dimensión. Aquí yo he puesto la matriz unidad o identidad de orden 3, ¿vale? Pero que la matriz de orden 4 identidad es la misma, pero añadiéndole una fila y una columna, ¿vale? Siempre que la diagonal principal tenga un 0, perdón, tenga un 1 y en el resto sea 0, es una matriz unidad. Matriz triangular. Tengo dos tipos de matrices triangulares, la triangular superior, ¿vale? Y la triangular inferior. Como es cuadrada, la triangular superior lo que me está diciendo es que por encima de la diagonal principal tenga elementos que sean distintos de 0 y por debajo de esa diagonal principal sean todos los elementos igual a 0. Si vemos el ejemplo, esta matriz es triangular superior porque esta es la diagonal principal y todos los elementos que tenemos por debajo, ¿vale?, son 0. Otra forma de verlo es que lo que tengo en una matriz que es triangular superior es que se forma un triángulo utilizando la diagonal principal y los elementos que son distintos de 0, ¿vale? Si veis, tengo un triángulo arriba, superiormente. ¿Qué es lo que ocurre con la triangular inferior? Pues al revés, es decir, antes los elementos que tenían que ser 0 son los que están por debajo de la diagonal principal, ahora los elementos que tienen que ser 0 son los que están por encima de la diagonal principal. Es decir, formo un triángulo con los elementos de la diagonal principal y los que están por debajo de la diagonal principal. Esos elementos son distintos de 0, entonces triangular inferior, ¿vale? Siguiente tipo de matrices, en la siguiente página, terminamos con estos 4 tipos de matrices. La matriz nula, una matriz nula es una matriz de cualquier dimensión, ¿vale?, cuyos elementos son 0, todos, ¿vale? Matriz simétrica. La matriz simétrica es una matriz cuadrada y lo que se tiene que cumplir es que los elementos, aquí lo digo como definición, A sub i j tiene que ser igual a A sub ji. Si lo vemos con esa definición o con las letras no lo vemos bien, pero si me voy a este ejemplo, ¿cuál es la diagonal principal? Esta. Pues ahora tengo que ver que los elementos sean simétricos con respecto a la diagonal principal. Pues sí, porque este 1 está aquí, tengo simetría, este 0 está aquí, tengo simetría, y este 3 está aquí y tengo simetría, ¿vale? Los elementos tienen que ser simétricos con respecto a la diagonal principal. Lo pongo ahí en la definición. Matriz antisimétrica es un concepto muy parecido al de matriz simétrica. Lo que ocurre ahora es que los elementos tienen que ser simétricos con respecto a la diagonal principal, pero opuestos. Y la diagonal principal tiene que ser 0. Me voy al ejemplo. La diagonal principal es 0, ¿vale? Y para que sea antisimétrica, los elementos tienen que ser simétricos con respecto a la diagonal principal, pero de distintos signos. 3 es simétrico con este menos 3, son de distintos signos, entonces por ahora va bien. Este menos 2 es simétrico a este 2 y es cambiado de signo, también va bien. Y el último, este 1 con este menos 1, también son simétricos y opuestos, ¿vale? Entonces esa matriz es antisimétrica. Importante que la diagonal principal sea 0. Y la última, el último tipo de matriz, que es un poco una definición un poco más rara, pero gráficamente lo vemos y se ve, es la matriz escalonada, que es una matriz que verifica a la vez dos cosas. Que las posibles filas nulas ocupan los últimos lugares, ¿vale? Que si tengo una fila donde todos los elementos son nulos, tienen que estar al final de la matriz, ¿vale? Y que cumple que el primer elemento no nulo de cada fila, exceptuando la primera, porque la primera no puedo fijarme en otra fila que esté por arriba, el primer elemento no nulo de cada fila debe quedar más a la derecha que el primer elemento no nulo de la fila anterior. Vale. Primer ejemplo. Matriz A. ¿Tengo filas nulas? No tengo filas nulas. Entonces, la primera condición me da igual porque no tengo filas nulas. La siguiente condición es que el primer elemento no nulo de la fila esté más a la derecha que el anterior no nulo. Es decir, de la segunda fila, el primer elemento no nulo es el 1. ¿Vale? ¿Cuál es el elemento no nulo de la primera fila? El 1. El elemento de la segunda fila, que es no nulo, está más a la derecha que el 1, que es el primer elemento de la primera fila. Pues por ahora voy bien. Con la tercera fila, el primer elemento no nulo es el 3 y tiene que estar, para que se cumple que sea escalonada, que esté más a la derecha que el primer elemento no nulo de la segunda fila, que es el 1, y si es verdad que está más a la derecha. Si hacemos el dibujo,
de esto, desde el primer elemento, desde el A sub 1, 1, ¿vale? Yo voy dibujando, como veis en la línea azul, escalones, ¿vale? Y los escalones van de 1 a 1. Voy 1 a la derecha, bajo 1, 1 a la derecha, bajo 1 y así hago una matriz escalonada. Me da igual que la matriz sea cuadrada o que no sea cuadrada, me da igual, ¿vale? Ejemplo de una matriz que no es escalonada, pues esta B que tenemos aquí. ¿Tengo filas nulas? No tengo filas nulas. La primera condición me da igual porque se cumple, porque no tengo ninguna fila nula. La segunda condición. Primer elemento no nulo de la segunda fila, el 2. Y está más a la derecha que el 7, que es el primer elemento no nulo de la primera fila, ¿vale? Por ahora se cumple. ¿Qué es lo que ocurre? Que el primer elemento no nulo de la tercera fila es el 1 y no está más a la derecha que el primer elemento no nulo de la segunda fila, que es el 2. Entonces ya aquí veo que esa matriz no es escalonada, ¿de acuerdo? Ya podría seguir comprobando lo siguiente, pero me da igual, ya ahí no se cumple. ¿Puedo hacer la matriz escalonada de esa forma? No, porque estoy bajando, a la derecha una unidad, un lugar, bajo 2 lugares y ya con eso estoy rompiendo las condiciones de que esa matriz sea escalonada. ¿Vale? Pues la primera sesión sería hasta ahí.